plan globalista y cristianismo. Plan globalista y cristianismo hacia el relativismo moral totalitario. Vamos por partes. Eso del plan globalista es un plan que tiene que ver desde que existe con la propia masonería. Algunas ramas con más insistencia, ¿no? Los famosos Illuminati de Baviera. Hemos estado en el hotel teniendo una charla precisamente sobre esto hace unos minutos. El plan globalista consiste desde el siglo XVIII ya, incluso antes, en el XVII de algún precedente de sectas de este tipo, ¿no? En conseguir una acumulación de poder concentrando en un solo gobierno que podría ser mundial según el ideal del globalismo, un gobierno mundial, o como poco un gobierno europeo para todo el continente que naturalmente pasaría por encima de la destrucción de las soberanías nacionales. Lo que no es tan sencillo, porque claro que a los europeos nos unen muchas cosas, pero también hay grandes diferencias de una nación a la otra. Y como decía el general de Gaulle, lo que había que defender era la Europa de las patrias. Colaboración, toda la que se quiera, pero las patrias hay que mantenerlas, porque tienen en Europa demasiada identidad, como para que se fundan en un solo conglomerado. Aparte de que la identidad europea precisamente está ahí, en ese rasgo de una diversidad nacional, estados-nación, que tienen también mucho en común, que duda cabe, muchísimo. Más que menos. Cada vez vamos teniendo menos, porque lo que nos ha unido durante siglos era precisamente que formábamos el conjunto de lo que se llamaba la cristiandad. Y claro, la religión ha sido, y lo sabían ellos que había que hacerlo así, lo más atacado desde el primer momento. Concretamente, el catolicismo. Y no es que la masonería sea compatible con otras iglesias cristianas, algunas los han apoyado mucho, pero en el fondo ni siquiera los anglicanos, que son los que lo han apoyado más, han sido plenamente conscientes de que realmente lo que se esconde detrás de la masonería es como algo así, digamos, una contraiglesia. Y no solo anticatólica, sino incompatible con los principios del cristianismo, de la iglesia que queramos. Pero bueno, para no perder el hilo con el globalismo, pues se ha intentado de muchas formas. En el siglo XX, desde luego, las dos guerras mundiales fueron provocadas con gran participación de las logias masónicas, decisiva participación de las logias, la primera, desde luego, el atentado de Sarajevo, donde asesinan al heredero del Imperio Austriaco, es un complot masónico. Se habla solo de una secta secreta, la Mano Negra, que son los que ejecutan el crimen. Luego, claro, cuando vas a ver el proceso de la Mano Negra, los masones todos, que estaban dirigidos desde Belgrado por otro masón. Y claro, sabía muy bien que había que acabar con ese imperio, porque era un imperio católico, fuertemente católico, con una dinastía reinante absolutamente, no ya practicante del catolicismo, sino defensora del mismo a ultranza. Es algo que yo he estudiado a fondo y que, claro, ¿en qué acaba? Pues en un hecho muy significativo. El último emperador de Austria está en los altares, al que echaron después de la Primera Guerra Mundial, precisamente los aliados masónicos en buena medida. Ese beato emperador Carlos es el último emperador de su dinastía. Y el último emperador, porque en Austria consiguen lo que quieren conseguir siempre: disgregar un gran Estado europeo, además católico clarísimamente, y convertirlo en un conjunto de pequeños estados, pequeñas repúblicas, porque solamente de ese imperio salen la República Austríaca, la húngara, bueno, Hungría de momento queda convertido en una regencia, acabará siendo república, la República Checa y otros territorios italianos y del centro de Europa que habían pertenecido al imperio. Así que ya aquí tenemos una clara directriz de lo que el globalismo busca y cómo lo quiere conseguir. Esos estados-nación, cuanta más identidad tengan, peor para ellos. Más tienen que desaparecer. Y por supuesto, cuanto más católicos sean, peor. Prioridad absoluta. Así que el beato emperador quiso rendirse, porque él llega al trono con la muerte de su tío, Francisco José, que muere en plena guerra. Y su sobrino, el beato Carlos, no quiere seguir en ella.
y llega a pedir una paz separada a los aliados, lo cual hubiera sido alemán solo, el imperio de Prusia convertido en la Alemania unificada, ¿no? Y no quieren saber nada de eso. ¿Por qué? Porque si pactan con el emperador, han pactado, conseguido dejarle en el trono y que sobreviviese el imperio austríaco. Y de ninguna manera estaban dispuestos a consentir. Así que no negocian. Simplemente dicen, bueno, van a perder la guerra, cuando la pierdan le echaremos. Que es lo que hicieron. Por otro lado, claro, ¿quiénes son los que no quieren pactar? Pues hay que ver quién está en esta guerra y quién organiza la, llamémosle, paz o tratados de Versalles, de Trianon, etc. Pues el presidente norteamericano Wilson, y más que él incluso su mano derecha, su asesor, el coronel Mandel House, que por cierto pertenecía a la masonería iluminista, la Master of Wisdom, que como digo es luciferina, es iluminista, que viene a ser lo mismo por definición. Claro, tienen planes para Europa. La Europa que llegó hasta 1914 tenía que desaparecer. Y desde luego desaparece en gran medida con la Primera Guerra Mundial. Y además siempre por gente entre sí muy allegada. En Rusia acaban con el imperio de los zares, la Santa Rusia, aunque no católica, cristiana ortodoxa, desaparece, se convierte además en un estado totalitario que es el modelo de todos los demás sistemas totalitarios que van a ir surgiendo después. Enorme victoria del globalismo, el triunfo comunista en la Rusia zarista. Parecería una contradicción que los americanos ayuden precisamente a la revolución comunista, porque tenemos todos en la mente la Guerra Fría, ya después de la Segunda Guerra Mundial, y nos parece increíble que los Estados Unidos participaran o ayudaran a la revolución comunista. Pero esto no es así. Los Estados Unidos, de manera oficial no, pero extraoficialmente ayudaron a los comunistas a imponer la revolución. El último periodo revolucionario de Rusia, 1917, es con el apoyo de los Estados Unidos, nunca abiertamente, pero la gran banca judía, la Kunlev, socios de los Rothschild, otra gran potencia masónica y judía a la vez, y económica no digamos, que sigue siéndolo, por cierto, esos financian a Trotsky. Trotsky estaba escondido en Nueva York, tuvo que exiliarse y vuelve con dinero de esta banca judía norteamericana, y cuando lo detienen en Canadá, porque lo detienen allí con más de 100 comunistas que se unen a él en este viaje, las autoridades canadienses reciben órdenes clarísimas, si quieren evitar un conflicto con los Estados Unidos, de dejarlos en libertad y proseguir su viaje. Incluso les envían documentos, el propio presidente Wilson. O sea que cuidado, no solo es la gran banca, el presidente y su asistente están detrás de la revolución comunista. No solamente han puesto a Trotsky en Rusia, es que Trotsky viene con una cantidad de dinero verdaderamente asombrosa, de millones de dólares para empezar a gastar. Así se hacen las revoluciones cómodamente. De manera que llega y pone en marcha el Comité Militar Revolucionario, lo dije él, y luego Lenin a su vez ha recibido dinero de la misma familia de banqueros que habían entregado dinero a Trotsky en Estados Unidos, porque esto es una internacional. La familia Warburg, de origen alemán, judíos también, es precisamente uno de los hermanos, Max, quien le entrega otra gran fortuna en oro a Lenin para que vuelva a Rusia con ese dinero. En el caso de los alemanes se puede entender porque se quitaban a Rusia de en medio si ganaba la revolución allí. Pero en el caso de los Estados Unidos